Cuán grande es Dios, amén. Damos honor a Él, creemos en su bendita y poderosa palabra. Sabemos lo que Él puede hacer a nuestro favor, amén. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios para honrar, bendecir su nombre y declarar su misericordia y su fidelidad. Vamos a orarle al Dios de gloria, que Él tenga misericordia de nuestra nación. Yo quisiera que algún hermano me ayudara a colocar acá esa bandera e hiciéramos una oración por nuestro país, creyendo que Dios es el único que puede gobernar, creyendo que Dios es el único que nos puede guiar en esta trayectoria que nos queda en este planeta Tierra. Amén. Nosotros como cristianos e hijos de Dios entendemos que solamente la oración es la única que puede romper toda opresión del diablo. Amén. No estoy acá para aconsejar candidatos, estoy para aconsejarlos que debemos de poner nuestros ojos delante de la presencia de Dios. Pero como ciudadano colombiano debo de orar por mi patria. Debo de orar para que el Señor sea quien derrame de su bendición. Que su paz nos alcance a todos. Que queremos tener libertad para adorarlo, que queremos tener libertad para salir, para entrar. Esa ha de ser nuestra oración. Amén. Duele en el corazón que hoy los púlpitos sean para poner candidatos y ganar votos y no para doblegar nuestro rostro delante de la presencia de Dios. Vemos hombres como el profeta Elías, Eliseo, que no vendieron su mensaje, que su corazón fue abierto al Dios de la gloria. En un momento de crisis de gobernabilidad, volvieron el corazón a Dios y tuvieron que decirle a los gobernantes que gobernaban en su entonces que si no se rendían delante de Dios, Israel, Judá iban a ser invadidas. Vemos fuerzas enemigas a las cuales ellos no querían ser invadidos, y hay fuerzas del infierno que quieren tomar nuestra nación, que quieren tomar nuestras casas. Ahora bien, usted debe de levantarse delante de la presencia de Dios y colocar su protesta, no delante de aquel que en este momento se promulga defensor de un candidato, sino delante de la presencia de Dios y del infierno y decir: Padre, no somos de esta tierra, Señor, aunque la estamos habitando, nuestra ciudadanía es en el cielo y vamos para allá. Alabado sea el nombre de Dios. Yo les invito a que se coloquen sobre sus pies y vamos a levantar nuestras manos a decirle al Dios de gloria que tenga misericordia. Somos un pueblo muy pequeño, pero nuestra oración, dice Dios, que si dos o tres se colocan de acuerdo en algo, dice la palabra, ahí está el Señor para responder. Y yo creo que nuestra oración va a tener respuesta en el trono de la gracia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo doy honra y gloria a su bendito y santo nombre, Dios de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, hoy doy gracias a ti, Señor, porque hasta este día Colombia se ha mantenido firme, oh Dios del cielo. Y yo creo, Señor, que este maravilloso y grande país
Señor, se mantendrá firme, no por las convicciones de un hombre, Señor, sino bajo la autoridad y la gracia y el poder tuyo, Dios del cielo. Entendemos que ha sido consagrada a la brujería, al satanismo, a la hechicería, aún a las consultas a los muertos y todo lo negativo que va en contra de su bendita y gloriosa palabra. Señor Dios Todopoderoso, yo como ciudadano colombiano, Señor, hoy le pido que tenga misericordia por esta gran nación. Señor, yo creo que tú no duermes, Señor, que está bajo su control. Señor, tú sabes lo que pasará en 1 hora, en 2 horas, a la medianoche y al amanecer, y qué sucederá el día de mañana. Señor, proclamamos lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, gracias, Señor, por estar a nuestro lado. Señor, yo creo que las cadenas infernales, todo pacto maligno se está cayendo, y la gloria tuya, Señor, conforme lo declara su palabra, cubrirá toda la tierra, Dios de la gloria. Señor, vuelve el corazón de los padres hacia los hijos, oh Dios del cielo, de los hijos hacia los padres. Atamos toda maldición generacional, atamos todo pacto negativo que se levante en contra de nuestra nación, en contra de la iglesia que no ha doblado sus rodillas ante Baal, sino que se mantiene y cree, Señor, que tú eres nuestro Dios, que solamente tú eres el que nos puede ayudar en el momento de la aflicción, en el momento de la guerra, aún en el momento de la muerte, en el momento del asedio. Señor, tú eres el que nos puede libertar, tú eres el que trae la libertad, Dios de la gloria. Confesamos, Señor, que solamente a ti adoraremos y a ti serviremos, oh Dios de la gloria. Nuestras rodillas se doblarán delante de su gran trono. Creemos en su palabra, creemos en todo lo que tú harás, oh Dios de la gloria. Ten misericordia de esta maravillosa nación. Bendígala, Dios de gloria. Pedimos que sus millares y miles de millones de ángeles, oh Dios de gloria, que la guarden en el norte, en el sur, en el occidente, en los 4 extremos, oh Dios de la gloria. Cuida nuestros mares, oh Dios del cielo. Bendiga nuestra selva, oh Dios de gloria. Las carreteras, Dios de gloria, los puentes, los mares, Dios mío. Pedimos su misericordia abundante en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Señor, creemos que la abundancia vendrá. Señor, creemos que la palabra saldrá, Dios mío. Contagiará los 4 extremos de la tierra, Dios mío. No nos sometemos a la amenaza, no nos sometemos a la palabra negativa de un hombre, solamente dependemos a la palabra que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Dele la alabanza al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermano Luis. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la bendita palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hay un título que Dios me ha dado para este mensaje. ¿Cuál es la estatura para ver a Jesús? Dice la bendita palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, e iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Usted cree que Zaqueo se había perdido? Gloria al Señor. La palabra de Dios registra que Zaqueo sí se había perdido. La palabra registra que Jesús iba pasando por una de las calles principales de la ciudad de Jericó. Alabado sea el nombre de Dios. Jericó, como tal, históricamente, estaba ubicada a unos 27 kilómetros lejos de Jerusalén y 250 metros abajo del nivel del mar, pues era una ciudad muy rica a sus alrededores. Era la ciudad de las palmeras, de los higos, la ciudad de los dátiles, la ciudad que producía grandes ganaderías y árboles frutales. Era un territorio, continúa siendo un territorio ubicado ahorita en Jordania, como tal, muy rico y muy hermoso. Esta ciudad, Dios a través de Josué declara una maldición en la cual él dice que nunca esa ciudad volvería a ser construida, o que maldito fuera quien la levantase. Sin embargo, 500 años después de que la conquista y de haber caído la ciudad, nuevamente vuelven y la construyen. Vuelven y levantan sus muros. Desde Josué al nacimiento de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo, más o menos pasó 1400 años. Pero aquí registra la palabra que Jesús pasaba por allí. Esa ciudad estaba bajo una maldición. Acuérdese que allí Jesús había antes sanado a un hombre que estaba al borde del camino. Dice la palabra que era ciego. Este hombre llamado Zaqueo era un hombre, lo digo en este término, despreciable. ¿Por qué causa era despreciable? La palabra registra que era un hombre rico, era publicano, era quien manejaba los tributos. Este hombre, al ser un hombre millonario, pagaba los impuestos a los romanos de todo el año. Los romanos se ahorraban el trabajo de enviar a alguien quien recogiera los impuestos, y este hombre decía: yo voy a pagar los impuestos de la ciudad y de las provincias de Jericó. Era atractivo Jericó porque
era un sitio de mercado de comercio muy grande. De hecho, Líbano y sus alrededores venían a comprar y a comerciar, aún de Egipto y de otras ciudades venían a esa ciudad. Zaqueo, dice la palabra, que era jefe de los publicanos. ¿Qué significa eso? Este hombre pagaba el impuesto anual a Roma y él comenzaba a cobrar el impuesto a todos los ciudadanos. Pero no era el impuesto que él había pagado ya a los romanos, sino él cobraba un interés por el dinero y cobraba adicionalmente después del interés un valor agregado. Esto hizo que este hombre fuera demasiado rico y fuera aborrecido por todos. El ser publicano, el recaudador de impuestos, lo alejaba de la sinagoga, o los sacerdotes levitas, doctores de la ley, toda esta gente que manejaban el sacerdocio, lo excluían. Este personaje no podía entrar ni una sola vez al año a la sinagoga. Él no podía tener reunión con los sacerdotes, amigos o levitas o los fariseos. Era alguien excluido, como lo eran las prostitutas y como lo eran los leprosos. Usted puede analizar la magnitud, el problema que este hombre vivía, siendo, declara prácticamente el último texto, siendo hijos de Abraham. Analice usted por un momento de una familia acaudalada, próspera, muy bonita, reconocida, y que el padre de familia le diga: usted no corresponde a esta familia por tal y tal razón, no tiene derecho de entrar a esta casa aunque es un hombre adinerado, etcétera. Era excluido por su mismo pueblo y la causa era por ser un hombre cobrador de los impuestos. ¿Qué significaba esto? Que esos impuestos no traían prosperidad a Jerusalén, a Judea, a los alrededores y provincias, ni siquiera para Jericó, sino estos tributos iban para Roma para pagar guerras, para pagar muerte y todas estas cosas que había en su entonces. Así que nada de lo que prosperaba o lo que él tomaba de impuestos servía para nada en Jerusalén o en Samaria o en este caso en Jericó. Todo eso se recaudaba, ya era para el bolsillo de él, y lo que él pagaba al impuesto romano era para la guerra. Así que los sacerdotes, los levitas, el ramo el cual practicaba la ley de Dios como los escribas, los fariseos, otra ramificación, odiaban esto porque esa plata no entraba al tesoro de Dios. Este hombre era excluido por la sociedad. Todo el que lo miraba lo aborrecía y lo señalaba: allá vive fulano, ese es un ladrón, ese no hace las cosas correctas, la plata que él se roba no se ve ningún tipo de negocio que realmente genere trabajo alrededor. Y dice que era jefe de los publicanos. ¿Qué significa esto? Tenía una cuadrilla de personajes que amedrantaban a la gente en el momento que llegaban a cobrar los tributos. Se asimila en estos tiempos a algo que pasa en nuestra nación, ¿cierto que sí? No sé si ustedes han oído hablar del gota a gota. Eso es algo que Dios nos favorezca. Era algo así significante. Esos eran los famosos publicanos. Pues ahorita es más fuerte, ¿no? Ahorita llegan en una moto bien malascarosos y eso, pero el tema no era tan diferente en su entonces. Así que las personas tenían que ya haber vendido la vaca, la oveja, haber vendido el trigo, etcétera, todo lo que producía, y tener la plata lista para enviársela a este hombre que vivía en Jericó. Ellos salían a las provincias a cobrar este dinero, pero tenía que llegar a un hombre que se llamaba Zaqueo. Nadie protestaba. Zaqueo era protegido por el gobierno romano. ¿Quién no iba a proteger a Zaqueo si realmente era quien pagaba el impuesto adelantado por el año? Así que era intocable este hombre en ese territorio.
Hermanos y amigos, pero aquí hay algo maravilloso de parte de Dios. No lo tenía todo. Tenía dinero, posesiones, gobernaba, hacía lo que él quería, pero cuando él escucha que Jesús iba a visitar aquella ciudad, hay algo curioso que este hombre había oído, había oído de la sanidad de aquel ciego, y en su corazón dice: yo quiero saber quién realmente es Jesús. Había unas limitaciones y había unos problemas grandes. La primera limitación dice que para ver a Jesús era ¿qué? Pequeño de estatura. Segunda limitación, ¿cuál era? La multitud. La multitud, ¿quién era? La gente que iba con Jesús y la gente que se unía por los lugares donde Jesús caminaba. La limitación más grande era la multitud. ¿Por qué razón? Porque era quienes lo señalaban. Era muy fácil de identificar. No estudié claramente la altura de este hombre, pero podía ser de alguien que mide 1,50, para no decir como normalmente dicen. Su altura era limitada a la altura normalmente de los judíos. La multitud para él era un obstáculo, era una limitante, era una barrera. La palabra de Dios dice que por el lugar donde Jesús iba pasando había un árbol llamado sicómoro. Este árbol era un árbol frutal, era un árbol que producía comida para los pobres, no era para los ricos. Así que este hombre se baja de su estatus, de su estado en el lugar que él caminaba, dice la palabra, corriendo a subir aquel árbol sicómoro. Usted puede en este momento imaginarse la vida de este hombre exiliado, enemigo del pueblo de Israel, subiéndose a un árbol. Un señor ya de avanzada edad, aproximadamente de unos 80 años, subiendo a un árbol para que Jesús lo mirara, o el poder ver a Jesús en la multitud. Él, en su corazón, al ser separado ya de la iglesia, al ser separado del pueblo de Israel, él temía que Jesús lo ignorara. Él temía que las multitudes comenzaran a gritar: Zaqueo, tú eres ladrón, Zaqueo, tú eres ladrón, ¿qué hace allí en el árbol? Ese era el temor más grande de las multitudes, pero a este hombre no le importa lo que está sucediendo. Hay un llamado, algo lo mueve a estar en aquel lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Algo toca el corazón, algo comienza a mover el interior de este hombre y él desea ver quién es Jesús. Él dice: pero ¿por qué tantas multitudes lo siguen? Ya se escucha que sana, que limpia, purifica aún los leprosos, que la gente que está por ahí en el camino llorando se lamenta, gritan y lo llaman y lo sana, lo liberta, da alimento a los hambrientos. Qué glorioso es esto. Este hombre, hay algo que lo motiva a estar delante de la presencia de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Versículo 2 dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para ver por qué había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que more en tu casa. Este hombre, aborrecido por la sociedad, va a un promedio de 5,000 personas caminando por esa calle. ¿Cuál es la importancia de Jesús fijarse en este hombre? Si habían muchos más,
Si habían personas más importantes que él para sanar, para libertar, para ayudar, ¿por qué Jesús se detiene y mira a este hombre? Y no lo llama, venga Señor, le dice Zaqueo, ¿cierto que sí? La palabra que dice Zaqueo lo nombra por su nombre. Yo me imagino Zaqueo en ese momento, la sangre se altera, su corazón se acelera porque dice, me ha llamado a mí. Entre 10,000 personas que usted esté, vaya pasando el presidente de la nación y le diga, venga, don Rodolfo, qué pena, lo voy a colocar como ejemplo. Es algo que no sucede todas las veces, ¿cierto? Pues es una multitud, es muy reconocido. Y ahora Jesús llama a Zaqueo, al hombre que la gente más odia, a alguien que realmente nadie quiere. La multitud, los fariseos, los doctores de la ley, comienzan a señalar a Jesús. ¿Pero qué es esto? El profeta de Dios está rebajando al lado de un hombre pecador. Ahí dicen que es ¿qué? Pecador. No dicen que es publicano, dicen que es pecador. ¿Quién define si era pecador o era justo? ¿Los fariseos, doctores de la ley o Jesús? Aquí la definitiva es los fariseos y doctores de la ley son quienes definen que él es pecador. Pero Jesús lo llama por su nombre. Jesús no ve que este hombre es el que la gente habla mal. Jesús no ve que este es el hombre que realmente el deseo de la gente era apedrearlo y que desapareciera, de molestarles la vida y quitarle la paz cuando llegaba con sus, digámoslo en esta manera, con sus matones a cobrar los impuestos. Nadie quiere eso. Que lleguen a las 5 de la mañana a tocar la puerta y manda el jefe Zaqueo y si ya tiene la plata. Papá, hay un señor bajito afuera y vienen otros al pie y viene por la plata. ¿Cuál sería la reacción de ellos? El que no tenía el dinero se le daba una tregua, se llama eso, pero pagaba el 30% adicional del vencimiento del término de la deuda. Había un día, un término para pagar ese dinero. La persona por alguna circunstancia no lo tenía ese día, tranquilo, lo paga en 5 días, pero el interés va a ser el 30%. Acuérdese cómo se manejan ese tipo de dineros fraudulentos. Ese era este tipo. Pero miremos la reacción de este hombre. Versículo 5, vuelvo y repito, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire la vida de Zaqueo. Vuelva 10 o 15 años cuando usted, antecitos de conocer a Jesús. ¿Cómo era la condición de vida de usted? Nuestra condición era deplorable delante de Dios. ¿Quién daba un peso por nosotros? Problemáticos, borrachos, problemas continuos en el hogar, pegándole a los niños. ¿Quién daba una moneda? Endeudados en las cantinas. Se pedía carne al desayuno, carne a la comida, pero no se llevaba a la casa. ¿Quién daba una moneda por un personaje de los cuales estoy mencionando? Pero acá Jesús dice, Zaqueo, desciende, date prisa. Pero le está hablando a un viejo de 80 y algo de años.
No es tan fácil volver a bajarse del árbol. No es tan fácil darle la cara a una multitud que lo quiere linchar, que lo está señalando, le está diciendo: usted es un pecador, usted es un ladrón, usted es una persona cruel. Acuérdese que la ancianita ya estaba tratando de recoger las monedas y usted fue y le quitó la silla, le quitó la cama. O sea, ese era el mensaje negativo que este hombre tenía que soportar. Y ahora Jesús le dice: voy a morar en tu casa. Hermano, esto abre nuestro corazón. Un día perdidos, un día que nadie daba una moneda por nosotros, ya su corazón está acelerado. Y dice en su corazón: Jesús va para mi casa. El diablo lo perturbaba como ha perturbado a muchos jóvenes y jovencitas. Allí está la plata que le quité a fulano, allí está la plata. Por lo menos creo que pensó: ahora cómo entrego cuentas al maestro, al profeta. Era un hombre reconocido. Lo seguían las multitudes y ahora dice que va a morar en mi casa. Ahora viene con 12 hombres. ¿Cómo cree que se llamaba la mujer de Zaqueo? ¿La señora Zaquea? Zaquea, ve y prepare algo porque son 13 hombres y se nos van a colar otro poconón de gente. Aquí dice la palabra que la gente no se fue. Imagínese la media comida que tocó hacer ese día y usted van a ver el desenlace de esto tan maravilloso. Hermano, mira, llevo 3 días estudiando. Cuando Dios habló a mi vida y comencé a mirar la historia de este hombre, créame que cada palabra me estremece, me llena el corazón. Porque la palabra de Dios, cuando comenzamos a leerla al detalle, comenzamos a entender la profundidad y lo que Dios quiso decir. Yo he escuchado mensajes evangelísticos continuamente de este hombre, pero cuando yo comencé a detenidamente a mirar qué realmente quiso hablar, ¿cuál fue el mensaje de Jesús? Desciende, que quiero dormir, quiero descansar esta noche en tu casa. 1997. Jesús dijo: Vidal, quiero morar en tu casa. Yo no sé si usted se acuerda de esa experiencia gloriosa. Que las lágrimas cayeron al piso y podemos decirle: Jesús, gracias. Porque el infierno en el cual vivíamos, Señor, tú nos rescataste. Y en lugar de nosotros pedirle que more en nuestra casa, tú estás pidiendo que le demos la oportunidad de entrar. Él está pidiendo la oportunidad de entrar en nuestra casa. Zaqueo no se negó. Zaqueo no protestó. Zaqueo no entiende lo que está pasando, pero hay algo que él sí sabía: que el profeta nacido en Belén de Judea lo había reconocido a él cuando todo el mundo lo odiaba, cuando ni siquiera un día en el año podía entrar a la sinagoga, cuando los únicos que comían en su casa eran los publicanos, los amigos que cobraban los impuestos. Ahora llega un hombre pacífico, me imagino con una sonrisa y un abrazo, que él dice: Zaqueo, ven, deja el temor, voy a quedarme esta noche en tu casa. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora podíamos amanecer. ¿Qué sucedió? ¿Qué traía Jesús para esa casa? ¿Qué trajo Jesús cuando lo nombró por su nombre? ¿Cómo fue la visita del Señor? ¿Cómo estaba su casa? ¿Cómo estaba el lugar donde descansaba? ¿Era lo más honroso, lo más puro, lo más bonito?
o su casa estaba llena de idolatría, cosas negativas, su boca llena de maldicencia, sus pensamientos, los mejores. Yo digo que el día que Jesús llegó a mi vida, había perdido a mi hija. El diablo, sin haber conocido a Dios, muchas de las veces me dijo que era la importancia no seguir vivo, sino la importancia era morir y hacerme quitar la vida. Acudí después de la muerte de ella a buscar